Bienvenido, mi apreciado hermano y hermana. Dios te guarde, Dios te bendiga, y es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor por medio de la lección de Escuela Sabática y lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre los textos bíblicos más importantes y relevantes de esta semana. Le invitamos a que, si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedas hacer para que juntos podamos seguir alabando el nombre de nuestro Dios, aprendiendo de Jesús, aprendiendo de su palabra. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque cada día nos llenas con tus bendiciones. A pesar de las pruebas y dificultades, Señor, podemos aferrarnos de tu santa mano y aferrarnos también a esa promesa de salvación. Te pedimos, oh Dios, dirección, sabiduría, para poder comprender tu palabra y que bendigas a cada una de las personas que puede escuchar este mensaje. En Jesús, amén. Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 12, según el comentario bíblico adventista nos dice, versículo 6, por en medio del cielo, el ángel del capítulo 8 también apareció volando por en medio del cielo. La extensión de su vuelo indica los alcances mundiales de la obra y el mensaje de este ángel. Su obra crece y se desarrolla hasta que la ve y la oye toda la humanidad. Ángel. Esta es una visión simbólica. El ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno, especialmente los asuntos mencionados en este versículo, en un tiempo cuando la hora del juicio ha llegado. Por supuesto, también es cierto que ángeles literales ayudan a los hombres en la tarea de proclamar el Evangelio, pero esta no es la idea que predomina en este versículo. Eterno. Las Escrituras hablan en otro lugar del Evangelio de la gloria, pero el Evangelio eterno solo se usa aquí en relación con el Evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo Evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro Evangelio igual. Versículo 7. Gran voz. Los mensajes del primero y tercer ángel se proclaman a gran voz. La gran voz indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo. También se destaca la importancia de este mensaje. Temed o reverenciar no significa aquí sentir temor a Dios, sino todo lo contrario, acercarse a Él con reverencia y respeto. Incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios, en una sumisión a Dios, en una sumisión completa a su voluntad. Dios. El mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación de este ángel, porque los hombres se han entregado a la adoración de los dioses, del materialismo y el poder, y muchos otros que se han inventado. Hora o tiempo no es una hora literal. Entiéndase de esa forma, es posible comprender la clase de hora de su juicio. Se refiere entonces al tiempo, en sentido general, cuando se efectuará el juicio, y no necesariamente al momento exacto cuando comenzará el juicio. En esta forma es posible que el mensaje del primer ángel fue proclamado en los años que precedieron a 1844, aun cuando la verdadera obra de juicio aún no había comenzado. Adorad o rendir homenajes. La adoración a Dios contrasta con la adoración a la bestia y su imagen. En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieron los 3 fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto al verdadero Dios y el culto a los dioses falsos. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de la crisis. Hizo el cielo y la tierra. El creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. Ningún hombre ni ningún ángel es digno de adoración.
Esta prerrogativa solo pertenece a Dios. El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios, en contraste con los otros dioses falsos. La exhortación a adorar a Dios como el Creador ha llegado a ser especialmente oportuno desde los años siguientes a la predicación inicial del mensaje del primer ángel, debido a la rápida propagación de la teoría de la evolución. Además, la exhortación a adorar a Dios como el Creador de todas las cosas indica que debe prestarse la debida atención al monumento que recuerda las obras creadas por Dios. El sábado del Señor, sí, el sábado hubiese sido guardado como era el propósito de Dios, hubiera servido una gran salvaguardia contra la credulidad y la evolución. El sábado será un punto especial, controversial en la crisis final que se avecina. Ha caído. Desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir el mundo por medio de diferentes potencias, y probablemente lo hubiera logrado hace mucho, de no ser por las repetidas intervenciones divinas. Su tentativa más audaz y que casi logró completo éxito fue hecha, sin duda, por medio del pecado, especialmente durante la Edad Media. Pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de sus propósitos, y por eso las naciones nunca han podido pegarse la una con la otra. El mal contiene el germen de la división, pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión que por un corto periodo parecerá ser un completo éxito. Por lo tanto, Babilonia ha sido reconocida literal y simbólicamente desde hace mucho como la enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. Babilonia, como se usa en el Apocalipsis, simboliza desde la antigüedad hasta el fin del tiempo a todas las organizaciones religiosas apóstatas y a sus caudillos. Una comparación de los muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se exponen detalladamente los pecados y la suerte de Babilonia literal demuestra cuán apropiada es la aplicación figurada de este nombre. Un examen de estos y otros pasajes revela también la importancia de un estudio cabal del Antiguo Testamento respecto a la Babilonia literal como un marco histórico para comprender la importancia de los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a la Babilonia simbólica. Beber, símbolo que describe la aceptación de las falsas enseñanzas y la política de Babilonia. Ha hecho beber a todas las naciones, sugiere que se emplea la fuerza. Elementos religiosos presionarán al Estado para que éste imponga sus decretos por la fuerza. Todas las naciones. Una descripción de los alcances universales de la apostasía, la sustitución de las leyes de Dios por leyes humanas y la sanción de decretos religiosos de parte del Estado, llegará a ser algo general. Algunos sugieren que la palabra que se traduce como furor debe traducirse como pasión. El pasaje entonces podría traducirse: ella ha hecho beber a todas las naciones del vino de su inmoralidad apasionada. Pero en otros pasajes del Apocalipsis parece tener el significado de ira y furor, y es probable que aquí también deba adaptarse este significado. Fornicación simboliza la relación ilícita entre la Iglesia y el mundo, o entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia debe estar casada con su Señor, pero cuando busca el apoyo del Estado, abandona a su legítimo marido y mediante su nueva relación comete fornicación espiritual. La bestia descrita en Apocalipsis 13, 1 al 10, y la segunda bestia ordena que los hombres adoren a la primera bestia. Debe notarse que esta amonestación tendrá aplicación después de que se haya curado la herida de muerte y se forme la imagen de la bestia, y la marca de la bestia llega a ser un asunto de capital importancia. El mensaje del tercer ángel, como se predica actualmente, una advertencia que hará entender a todos los hombres qué es lo que está comprometido en la lucha que ha comenzado y que los capacitará para hacer una elección inteligente. Y a su imagen.
La conjunción y identifica a los adoradores de la bestia con los de la imagen. Una conjunción adicional identifica a estos adoradores con los que reciben la marca. La bestia y la imagen se unen en sus propósitos y prácticas y en su exigencia de que los hombres reciban la marca de la bestia. Por lo tanto, el que adore a la bestia también adorará la imagen de la bestia y llevará su señal. Versículo 10. Vino de la ira, o vino que es la ira. Los que beben del vino del furor de la fornicación de Babilonia, beberán también del vino de la ira de Dios. La amonestación es evidente, nadie tiene por qué entenderla mal. Será amonestado, o torturado, o atormentar, o afligir. Las últimas 7 plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen. Además, estos seguidores de la bestia se levantarán en la segunda resurrección para recibir su castigo final. No es claro a cuál fase del castigo se está refiriendo Juan, quizá a la 2, pues en ambas habrá tormento. La primera termina con la muerte cuando Jesús aparezca viniendo del cielo, y la segunda con la muerte eterna. Delante de las plagas y la destrucción de los impíos después de los 1000 años acontecerán en esta tierra, pero en el segundo caso el campamento de los santos estará en la tierra. Cristo estará con su pueblo y sin duda también habrá muchos ángeles. Versículo 11. Adoran a la bestia. Se repite la identificación, quizá para añadir énfasis. El tercer ángel proclama una amenaza sumamente terrible. Los habitantes de la tierra no tendrán excusa si adoran a la bestia y a su imagen. Deben dedicar todos sus esfuerzos para descubrir la identidad de la bestia, su imagen y su señal, y conocer los artificios y procedimientos. Versículo 12. Paciencia. La traducción perseverancia o aguante sería aquí más adecuada. Aquí está la perseverancia de los santos. El contexto llama la atención a la intensa lucha contra la bestia y su imagen. Se hará todo esfuerzo posible para obligar a que el remanente se una con el movimiento promovido por la segunda bestia. Incluso será amenazado con aislamiento y muerte. Satanás obrará al mismo tiempo con todo engaño de iniquidad, para hacer que parezca que el poder de Dios se manifiesta en ese movimiento. Pero en medio de todo perseverará hasta el fin el fiel remanente y mantendrá su integridad. Su firmeza a toda prueba merece una alabanza especial. Guardan los mandamientos de Dios. Esta declaración es muy significativa por el contexto en que se halla. El mundo, cautivado por los engaños de Satanás, se inclinará delante de la bestia y su imagen, y cumplirá sus dictados y decretos, pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias porque guardan los mandamientos de Dios. El asunto crucial del conflicto será el 4º mandamiento de la ley de Dios. Los cristianos concuerdan en términos generales en cuanto al carácter obligatorio de los otros 9 mandamientos, pero a principios de la era cristiana se comenzó a poner a un lado el sábado, 7º día de la semana, y a sustituirlo por la observancia del primer día de la semana como día de culto. Los cristianos que observan el domingo presentan diversas razones por las cuales observan el primer día de la semana en lugar del 7º, y por qué se sienten autorizados para despreciar las exigencias del mandamiento original. Algunos afirman que los 10 mandamientos fueron abolidos junto con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Otros sostienen que el elemento temporal del 4º mandamiento es ceremonial, pero que la orden de observar un día en 7 es una obligación moral. Estas opiniones no se basan en las Escrituras. El punto de vista de la Iglesia de Roma es que ella transfirió el carácter sagrado de un día al otro por autoridad divina. Pero los protestantes no pueden aceptar esta posición, porque la Biblia, y solamente la Biblia, es su regla de fe. El asunto llegará a su punto culminante cuando Babilonia la Grande se imponga sobre el Estado para que éste haga de la observancia del domingo un asunto de ley civil obligatorio y decida castigar a todos los que no obedezcan.
Este es el conflicto que describe Apocalipsis 13, 12 al 17. En esa hora tenebrosa, los hijos de Dios se aferrarán a la Biblia y no le rendirán homenaje a ningún poder excepto a Cristo. Entre los muchos rasgos característicos que podrían habérsele mencionado al profeta, se le indicó que destacase dos predominantes: la observancia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. La fe de Jesús y la observancia de los mandamientos representan dos aspectos importantes de la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son un reflejo de su carácter, pues exponen la norma divina de justicia que Dios anhela que alcance el hombre, pero que debido a su condición pecaminosa no puede lograr. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. A pesar de sus mejores esfuerzos, el hombre continuamente está destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para capacitar a los seres humanos y restaurarlos a la imagen divina. Vino para mostrar cómo es el Padre, y en ese sentido amplio del significado de la ley moral o 10 mandamientos. Los hombres pueden guardar los requisitos divinos por medio del poder de Cristo, y así reflejar la imagen divina. La Iglesia, entonces, mis apreciados hermanos, remanente, honra los mandamientos de Dios y los observa, no con un sentido legalista, sino como una revelación del carácter de Dios y Cristo que mora en el corazón del verdadero creyente. Veamos lo que nos dice entonces 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, según el comentario bíblico adventista. Retenéis. Mejor seguid reteniendo con firmeza, refiriéndose a lo que Pablo les había predicado. Este retener con firmeza significa más que el asentamiento intelectual a las doctrinas, indica una convicción absoluta en lo que se ha creído. Una convicción tal inducirá a un comportamiento compatible con su fe y no les permitirá albergar pensamientos erróneos. Creísteis en vano. La salvación es una experiencia continua. No había nada de malo en el mensaje que se les había predicado, pero la forma en que los corintios creían en ese mensaje podía permitir dudas. Si su creencia era a medias, tenía poco valor. Si su fe era firme, descubrirían que la doctrina de Pablo era suficiente para guiarlos por el camino de la salvación. Después de decirles eso, el apóstol procede a asegurarles que ciertamente él les había dado el verdadero evangelio. Versículo 3. Primeramente en orden de presentación o en importancia. El apóstol enumera 4 primeros hechos que había transmitido a los creyentes. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, Cristo fue sepultado. Tercero, Cristo fue resucitado. Y cuarto, Cristo apareció. Algunos han sugerido que esto forma la base del credo cristiano más antiguo que se conoce. Enseñado, literalmente entregué o transmití. Pablo nunca pretendió ser el autor del evangelio que predicaba. Aclara que estaba transmitiendo un mensaje que le había sido dado por el Señor. Esto destaca el origen divino de la doctrina que él predicaba, ensalzando así su mensaje y haciendo imperativa su observancia. Por nuestros pecados. Tiene el sentido de a causa de o en lugar de. Jesús, el Cordero de Dios, murió como una ofrenda expiatoria a causa de nuestros pecados. Murió para expiar el pecado. Este es el primer gran hecho enseñado por Pablo a los Corintios. La muerte vicaria de Cristo expió nuestros pecados, pero Cristo no permaneció bajo el poder de la muerte. Como no pecó, la muerte no pudo retenerlo y resucitó triunfante de la tumba. Escrituras. Es evidente que Pablo había dado a la fe de sus conversos una base completamente bíblica, y ahora podía recurrir a muchas de las profecías concernientes al Mesías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Su hábil aplicación de los pasajes que tratan de la vida, los sufrimientos y la muerte del Mesías prometido había convencido en diferentes ocasiones a sus oyentes y acallado la oposición de sus críticos judaizantes. Sepultado. La sepultura de Cristo, comprobada
que nuestro Salvador sí había muerto y proporcionaba la condición necesaria anterior a la resurrección. El pedido de José de Arimatea de que se le permitiera quitar el cuerpo del Salvador de la cruz hizo que Pilato preguntara acerca de si era cierto que había muerto. Los preparativos para su sepultura, como se registran en los evangelios, y el relato de que fue colocado en la tumba y custodiado por soldados romanos ante la instigación de los principales sacerdotes, confirman que murió, resucitó, ha resucitado, que corresponde con la voz pasiva y tiempo perfecto, por lo tanto transmite el significado de que ha sido resucitado y aún vive. Las flexiones verbales previas murió y fue resucitado están en el tiempo del oristo, que corresponde con sucesos históricos del pasado, en contraste con el sentido de continuidad implicado por el perfecto. De modo que Pablo está destacando no solo que Jesús había resucitado de los muertos, sino que continuaba estando resucitado, y que permanece en la condición de haber resucitado. Romanos 3:24. Siendo justificados. Los hombres no tienen nada por lo cual puedan presentarse como justos delante de Dios. Por lo tanto, la justificación tiene que ser algo gratuito. El hombre estará capacitado para aceptar por fe la justificación como un don gratuito únicamente cuando con toda humildad esté preparado para reconocer que se haya destituido de la gloria de Dios, si no tiene en sí mismo nada que lo haga aceptable delante de Dios. Esta es la gracia de Dios, de acuerdo al significado peculiar que tiene del Nuevo Testamento. No es únicamente el favor de Dios para los que podrían merecer su aprobación, es su amor transformador, ilimitado y que todo lo abarca para los pecadores, hombres y mujeres, y la buena nueva de que esta gracia, tal como se revela en Jesucristo, es poder de Dios para salvación. No comprende solo la misericordia y buena voluntad de Dios para perdonar, sino que es también un poder activo, vigorizante y transformador para salvar. Por eso puede llenar a una persona y ser dada todo lo abarca. Parece que este equivale al Evangelio, un gran elemento de poder salvador. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuere restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. En Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Es esencialmente y al mismo tiempo el Redentor y el precio del rescate. ¿No es entonces de admirarse que Pablo exclamara Cristo es el todo y en todos? El apóstol no se estaba colocando dentro de una estrecha limitación cuando declaró que estaba dispuesto a no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues conocer bien a Cristo es conocer todo el plan y programa de Dios para la restauración del hombre. No hay sabiduría mayor que esta. El propósito de Dios, mis hermanos, en la exhibición pública del sacrificio de Cristo fue manifestar su justicia, y esta manifestación o exhibición pública de la justicia de Dios no solo fue para beneficio de la humanidad, sino para todo el universo, a fin de que lo que estaba en juego en el gran conflicto pudiera ser entendido más claramente por todos los que pudieran haber sido tentados a dudar de la perfección del carácter de Dios. La sangre de Cristo, que representa la perfecta vida de Jesús dada por el hombre, es eficaz como propiciación. Justificados y reconciliados, es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario como podemos vivir la vida santa. La forma misericordiosa como Dios trata a los pecadores culpables no significa que ame la culpa y el pecado, porque Él expresó por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo que aborrece esa contaminación. Cuando Él recibe como amigos a los que una vez fueron pecadores rebeldes y permite que entren en el cielo, no significa que aprueba su conducta pasada y su carácter, pues ha demostrado cuánto odiaba a los pecados de ellos, dando a su Hijo para que muriera vergonzosamente por ellos.
es decir, justicia al que tiene fe en Jesús. La justificación solo es para la persona que acepta la revelación en Jesús de la justicia y del amor de Dios. Para el que reconoce que es un ser perdido y condenado, que necesita de un Redentor y que después de encontrarlo, lo reconoce con confianza y le entrega todo su corazón. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este mensaje. Deseamos, oh Dios, entregar todo nuestro corazón a tu voluntad. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos des entendimiento para tomar decisiones para vida eterna. Bendice a cada hermano y hermana que ha escuchado este mensaje para que sea reconfortado en tu presencia. En Jesús. Amén.